Profe, ¿cómo sé si ya hablo español con fluidez? Si no tengo con quién practicar conversando. Pues quédate que te voy a mostrar cuáles son los 3 indicadores que nos dicen que ya alcanzaste la fluidez en español. Hola guacamayo, bienvenido una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar tu español. Y yo sé que parece obvia la pregunta de ¿ya hablo español con fluidez? Pero la verdad es que muchos estudiantes de español ya alcanzaron la fluidez, solo que no lo saben. Y no lo saben porque no tienen... Y no lo saben porque no tienen con quién practicar su español en conversaciones profundas, verdaderas, ¿no? Que les valide ese conocimiento. Si ese es tu caso, si estás estudiando español por tu cuenta, seguramente quieres validar si ya hablas español con fluidez. Así que vamos a ver los 3 aspectos que yo, María Español con María, considero fundamentales que nos indican que ya hablas con fluidez. Bueno, el primer aspecto, para poder hablar, participar en una conversación en español con fluidez, tenemos que poder entender lo que nos está diciendo el otro para poder participar, ¿verdad? Así que hay 3 niveles de comprensión de escucha en español, por lo menos para mí. El primer nivel es nivel palabra. Ese cómo se sabe, por ejemplo, con ejercicios de canciones, se borran unas palabras, escuchamos las canciones y llenamos el espacio en blanco. ¿Quieren ejercicios de ese tipo? En mi sitio web, españolconmaria.com, encuentran un entrenamiento de escucha con ejercicios de ese tipo. Ese es el nivel 1, entender palabras. Luego viene el nivel entender ideas. Ya viene un párrafo, una idea más completa y podemos identificar no solo las palabras, sino el mensaje, ¿ok? Por ejemplo, nos llega una nota de voz con unas indicaciones y nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer siguiendo esas indicaciones. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel de comprensión de escucha, y este es el que nos dice que ya tienes la comprensión de escucha para hablar con fluidez, es el de entender conversaciones de otros, ¿ok? No solo cuando te hablan, sino la conversación entre 2 personas o más personas y que entiendes qué dice. Es probable que se te escape una palabra, es probable que no entiendas una expresión coloquial, está bien, pero el mensaje de lo que sucede en la conversación, quién dijo qué, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, eso nos muestra que tienes la comprensión de escucha para hablar con fluidez. ¿Cómo lo validas? Te recomiendo que vayas a YouTube a buscar un episodio de un programa de conversación con muchos de mis alumnos que les gusta el español colombiano y además entender el humor de aquí. Vemos las entrevistas de Juan Piz González y también vemos Por la Ventana, un programa de humor un poco ordinario, bastante ordinario diría yo, pero sirve mucho para entender la conversación entre los participantes porque hay 3 anfitriones y un invitado, entonces es un poco más real esa interacción. Cuando entiendes las conversaciones, el mensaje, ya tienes la comprensión de escucha necesaria para hablar con fluidez. Entonces, paso 1, entender. Paso 2, tener el vocabulario necesario. No es solo identificar las palabras que escuchas y saber qué significan, sino que tú también puedas expresar. Ahora, ¿cuántas palabras necesita un estudiante con fluidez? Es relativo, porque tenemos que partir de la realidad de que no todas las palabras son igual de útiles en un idioma. Por ejemplo, la palabra esternocleidomastoideo, que es una parte del cuerpo, creo que está como por aquí, no sé, realmente es poco útil. En cambio, la palabra mientras es mucho más útil. Tener un listado de palabras técnicas de 500 palabras no es tan útil como conocer 300 que sí se usan mucho, ¿ok? ¿Qué nos dice la teoría? Que un hablante nativo del español suele conocer 15,000 palabras.
¿Qué quiere decir que suele conocer? Que si las ve escritas o las escucha, sabe qué significan, pero no necesariamente eso significa que las use. También nos dice que un estudiante con un nivel intermedio avanzado que ha estudiado por 2 años, pero no me gusta ese término de por 2 años porque ustedes y yo sabemos que hay métodos mucho más efectivos que otros y permiten tener resultados antes de tiempo. Pero este estudio hablaba de un estudiante que ha tenido clases por más de 2 años. Conoce 2.500 palabras. Pero también vemos que una persona promedio usa 300 palabras en su día a día. Y una persona con un nivel de educación más alto usa 500 palabras diferentes en su día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que a un estudiante de español que domine, no que reconozca, que domine 800 palabras, puede comunicarse en el 70% de las situaciones del día a día en español, siempre y cuando esas 800 palabras hayan sido elegidas de forma estratégica para que tenga palabras de todos los tipos: sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, artículos, pronombres e interjecciones. ¿Listo? Eso es fundamental. ¿Cómo sé que yo tengo suficiente vocabulario para hablar con fluidez en español? Porque también es absurdo pensar que vamos a contar todas las palabras que conocemos. Pues tenemos suficiente vocabulario cuando, a pesar de no conocer la palabra para llamar a esa cosa que queremos mencionar, tenemos suficientes palabras para describirla y que otra persona nos entienda a qué nos estamos refiriendo. Ahí tenemos nivel suficiente para hablar con fluidez. Por ejemplo, este tipo de regla triangular en español se llama escuadra. Estoy segura de que muchos de ustedes no conocían la palabra escuadra, pero sí me pueden decir, por ejemplo, si van a una papelería, estoy buscando un tipo de regla que es de forma triangular. ¿Listo? ¿Sí ve? Una escuadra. Entonces, hasta ahora vimos 2 componentes fundamentales de la fluidez: entender, la comprensión de escucha, y el vocabulario necesario para comunicarnos. ¿Cuál es el tercer componente? El dominio de la conjugación de verbos y uso de los pronombres. ¿Por qué? Porque yo, en los más de 8 años de experiencia que llevo enseñando español como lengua extranjera, me he dado cuenta que lo que más frena a un estudiante a la hora de hablar es quedarse pensando en cómo debería venir el verbo en función del tiempo, persona y modo verbal para cada situación. Y pilas, esto no quiere decir que usen el verbo conjugado correctamente, eso es otra cosa, sino que se puedan comunicar. Una persona que habla español con fluidez no es una persona que no cometa errores, no es una persona que conozca todas las palabras que escucha, no es una persona que tenga 15.000 palabras en su abanico de vocabulario. Es una persona que se logra comunicar y que puede tener una conversación natural a pesar de cometer errores. Entonces, aunque sí es muy importante que puedan conjugar correctamente para evitar errores de comunicación vacíos, es más importante conjuguen fluidamente a pesar de no elegir correctamente el tiempo verbal. Por ejemplo, con el subjuntivo, que suceden tantos errores. El subjuntivo lo usamos después de palabras como ojalá y quizás. Entonces, en una conversación, si yo quiero decir ojalá mañana llueva, puede que un estudiante diga ojalá mañana llueve. ¿Se equivocó? Sí, pero habló con fluidez también. Entonces, a eso me refiero con que es más importante poder conjugar, así sea con errores. ¿Estamos claros? Ahora, dentro de los niveles de conjugación, primero prioricen la persona gramatical, sobre todo porque en el español a veces eliminamos al pronombre antes y va a ser muy difícil identificar quién hace la acción porque borramos al pronombre antes, y si nos equivocamos en la conjugación queda perdido el que nos escucha. Por ejemplo, yo quiero decir ayer corrí 15 kilómetros. ¿Sí ven? Quité el yo. Ayer corrí 15 kilómetros. Pero si le digo a alguien ayer corriste 15 kilómetros, me equivoqué, pero estoy diciendo algo completamente diferente. Ya la acción no la hice yo, sino la otra persona. Entonces, primero enfóquense en elegir correctamente la persona gramatical. Mi consejo: no eliminen el pronombre, que si no eliminan el pronombre, así se equivoquen en la conjugación, va a ser más claro. La segunda importancia es el tiempo, saber si la acción fue del pasado y ya se hizo, es en el presente o va a ser en el futuro. Y lo último
el modo verbal, que el subjuntivo nos confunde, sí, pero no pasa nada, que se puede perfeccionar y que para hablar correctamente, certificarnos y sentirnos confiados, hay que dominar el subjuntivo, sí, pero para hablar con fluidez, ¿nos podemos equivocar con el subjuntivo? Sí. Entonces, responder un examen del subjuntivo a la perfección no nos dice si hablas con fluidez o no, pero hablar, incluso si te equivocas con el subjuntivo, sí nos muestra que hablas con fluidez. Así que es fundamental ese dominio de la conjugación y de uso de los pronombres, no solo de quien hace la acción, sino de quien la recibe. Por ejemplo, Juan te trajo el regalo. Juan nos trajo el regalo. Quienes recibimos el regalo fuimos nosotros en el segundo ejemplo, pero quien recibió el regalo fuiste tú en el primer ejemplo. Entonces, para hablar con fluidez no es solo hablar sin espacios, sin vacíos incómodos, sin silencios incómodos, sino también con claridad para que quien nos está escuchando entienda el mensaje, y por eso tenemos que ser precisos. Guacamayos, ¿les gustaría que les grabara unos ejercicios para mejorar su vocabulario en español? Si es así, por favor comenten aquí, y si hay bastantes comentarios, en la siguiente semana les dejo un ejercicio de este tipo. También paso a recordarles que en españolconmaria.com tenemos salas de conversación, y estas salas son el espacio perfecto para poner a prueba la fluidez y para mantener la fluidez en español. Recuerden que si alcanzamos un nivel de comunicación y dejamos de practicar ese idioma, de estar en contacto con el idioma 6 meses o más, se empieza a atrofiar esa capacidad de comunicarnos. Así que por lo menos una vez a la semana deberían estar teniendo conversaciones en español, y las salas de conversación de Español con María son la opción perfecta para eso. Yo les dejo el enlace para conocer más y ver los horarios en la descripción de este video. Y no siendo más por hoy, me despido, les mando un beso gigante. Chao.